Eso estuvo chévere. Chama, era un mango bajito. Dame un segundito y te lo paso al tiro. Esto es Hablemos con acento propio. Distintos acentos, muchas historias. Con Julieta Casó y Viviana Pacheco. ¿Me cachai? Claro que te entiendo. Entonces no hay problema. Hablemos con acento propio. Como siempre, desde Miami, Viviana Pacheco, me puedes seguir en Pacheco a Vivi. Y desde Buenos Aires, Julieta Casó, y me puedes seguir por Julieta Casó 07. Y también nos puedes seguir por nuestra cuenta del podcast con acento propio. Hola Vivi, hoy vamos a arrancar un episodio muy interesante, pues nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Has pensado en volver a dónde? ¿Al país que dejaste o al país que existe hoy en día? ¿Cómo lo sienten ustedes cuando migramos y decimos quiero volver? ¿A dónde? ¿Es una vuelta al tiempo o una vuelta geográfica? ¿Cómo lo ves tú, Vivi? por eso el episodio de hoy se llama La idea de volver no es viajar geográficamente, sino viajar en el tiempo. Tal Y no cual. nos vamos a meter en la teoría de la relatividad. No se No asusten. puede volver o no puede volver porque no tenemos idea de eso y no somos tan patudas de hablar de cualquier cosa. No, vamos a hablar de la sensación que uno tiene cuando vuelve al país de origen y no siempre te sientes cómodo con eso. O la emoción que te trae ver que el país de origen ha cambiado y la gente que dejaste también. Cómo se vivencia ese proceso de cambio y también cómo se vivencia el proceso, como yo diría, como dejar en una burbuja o en un espacio que no se conecta la experiencia del país de origen con la experiencia de vivencia del país de destino. Claro, porque uno piensa, cuando piensas en volver, quieres volver a aquello que dejaste. Es decir, no extrañas el país que quizás es ahora, o además tú tampoco eres la misma persona, extrañas vivir aquello que sientes que extrañas totalmente, que es lo que tú dejaste. Y ciertas cosas, porque cuando pensamos en la migración, estamos claros que si nos fuimos es porque había cosas en nuestro país con las que no estábamos de acuerdo y preferimos intentarlo en otro país, ¿no? No te fuiste completamente enamorado, hay cosas que no te gustaban. Entonces, quieres volver, es como un engaño de la mente que quieres volver a ciertas cosas que estén como tú lo estás idealizando, ¿no? Y muchas veces la distancia te lleva a idealizar. Entonces, quieres volver a la casa de tus padres, donde fuiste feliz, a comer las comidas que dejaste, a ver a los amigos que tenías, como a reencontrarte con esa idea de aquello que todavía permanece en el recuerdo como un bonito recuerdo. Y eso de alguna manera es imposible. Entonces, ¿cómo coqueteamos con esa idea de volver? Porque además hay como un tema de nacionalismo. Yo creo que a todos los migrantes les cuesta decir, ¿y volverías? No, yo no volvería. Yo hace poco estuve en una tienda y era una chica venezolana. Y le pregunté, ¿y hace cuánto tiempo no vuelves, no? Y yo siempre espero que hay como una respuesta medio nostálgica, ¿no? No sé, hace 6 años. Y ella me dijo, no, desde que me vine, pero yo no quiero volver. Yo no extraño ni un poquito. Y yo la miré y al principio dije, ni un poquito. No, no extraño, no, yo me fui y después uno le entiende, pero al principio uno siente como no sé, como una ingratitud, ¿no? Es como cuando te vas de casa, claro, te vas de casa de tus padres porque te tienes que independizar y quieres tu casa y es un logro, es un avance, pero siempre dices, bueno, pero yo extraño el patio de casa de mi mamá o extraño esto, ¿no? No sé cómo lo vives tú, Vivi. Yo creo que los migrantes tenemos como una lucha entre lo conservadores que somos y también buscar como nuevos horizontes, porque claro, en los nuevos horizontes y el probar nuevas ideas está en la idea de emigrar, de ir a un país distinto. Pero hay un tema como de nostalgia que en el fondo es bien conservador, ¿no? Es como el cuento de las raíces. Entonces tú quieres que el país que dejaste esté exactamente igual que cuando tú te fuiste, porque queda como encapsulado. Es como cuando uno deja de ver a un niño, a los hijos de los amigos, por ejemplo, que cuando son chicos y uno los mira todo el tiempo,
pasan unos años, ya no, los niños no se juntan, pero te sigues juntando con tus amigos y cuando te los encuentras, piensas que te vas a encontrar con el niñito de 10 años y aparece un gigantón de 20, ¿no? Entonces uno dice, uy, me quedé con la imagen anterior. Bueno, lo mismo, ¿no? Como una cosa como conservadora que tiene que ver a lo mejor, creo yo, con el cuento de la estabilidad de las raíces, de pensar que lo dejaste exactamente igual y que quedó como congelado en el tiempo. Entonces uno se enfrenta con varias resistencias. Por ejemplo, yo me he topado con del tipo, no quiero que vendan la casa a mis abuelos, ¿no? Porque esa es la casa de mis abuelos y siempre ha estado ahí y es lo que yo conservo de mis recuerdos, etcétera. O que venda la casa a mis papás, dicen otros, no, que no venda la casa. O eh, el impacto que puede haber cuando hay cambios, por ejemplo, parejas que se separan, que se divorcian, gente que se cambia de carrera, gente que también migra. Eso también es parte de nuestra resistencia a que nada cambie, del tipo de, quiero que estén los mismos amigos que yo tenía antes y no quiero que se vayan. Entonces, que esos amigos te dicen, "No, nosotros también migramos. Ay, hay como una ruptura de corazón. De eso quiere decir que cuando vas ya no los vas a ver más. No. Em, entonces, yo creo que hay como una suerte como de cápsula nostálgica. Es como que cuando uno va al país quiere que quede igual. Y cuando tú regresas al país en el que vives, también es como que no hubiese pasado nada, ¿no? Como que hubiese sido un cuento, unas vacaciones, un paréntesis. Em, entonces yo creo que sí luchamos con un poco con lo conservador y me da la sensación que tiene que ver mucho con el imaginario de las raíces, de que no se desintegre el mundo de donde viniste. Cuando uno está en un lugar, el devenir va contigo, por decirlo de alguna manera. Entonces no es que no cambie, sino que no te das cuenta. Tú vas con el cambio. Eh, entonces no te genera una sensación de pérdida, por ejemplo, o de inestabilidad, o no te marca lo que hemos hablado en otros podcasts, el hito del tiempo que llevas fuera. Pero cuando tú te vas y vuelves y te das cuenta que el país ha cambiado, lo que en el fondo te impacta es que te está mostrando el tiempo que ha transcurrido Y que y que cambió tú no sin eres el ti. mismo. Que uno, que cambió sin ti, que eso para mucha gente puede ser muy doloroso, de que la Sí. vida transcurrió para otro, aunque yo no estaba, es como, no les importó, obvio que no les importó, po, pero obvio que, o les importó de una manera distinta, no se iban a quedar paralizados, eh, pero es como una suerte como de pena, de duelo, de que tú ya no estás en ese rol y no tuvo mucho impacto, tiene grados. O sea, hay gente que como que lo fantasea mucho más que otra, hay gente que no se imaginaba impactar en nada, digamos, ¿no? Pero tiene una cosa, yo creo, de la sensación de pérdida del origen, que ese es como el duelo permanente del migrante y cuando tú Yo vuelves creo se hace patente. Sí, yo creo que hay un tema ahí con la pertenencia, que es tú como lugar de origen, ¿no? Es lo mismo que la familia. Hay gente que dice, la sangre jala, la sangre te llama, y de repente tú no tienes nada que ver con tu familia o no tienes buena relación con la familia, y hay algo que tú asumes que te une por un tema sanguíneo, ¿no? Como descendencia, herencia. Yo creo que con las nacionalidades pasa también un poco, ¿no? Que tú sientes que ese es el lugar donde naciste y eso te marca de alguna manera, ¿no? Y entonces cuando tú te vas, creo yo que pasan dos cosas. Primero, el tema de mantenerte conectado es como te tengo que seguir extrañando siempre, ¿no? Es un duelo eterno, ¿no? Es esas personas que muere un familiar y tiene que recordarlo todo el tiempo como obligado en algunas cosas, ¿no? No digo que como diciendo no podemos olvidar la tradición que hacía el abuelo y lo tenemos que seguir haciendo o dejan el puesto vacío, ¿no? Es como mantener como un lugar en el tiempo. En el caso de los migrantes, yo creo que tratamos de mantener ese lugar para sentir que mantenemos esas raíces, que seguimos siendo de ahí. Y también creo que pasa mucho que nos damos cuenta de lo que teníamos y aquellas cosas que teníamos tan a mano y que no valoramos y que ahora sentimos que no la tenemos y las extrañamos más, ¿no? Cosas quizás de la ciudad, cosas de la comida, tener la familia cerca, tú decías, me da tanta lata ir los domingos a casa del abuelo y ahora daría cualquier cosa por poder ir a hacer eso, ¿no? Entonces un poco el juego que hace la mente humana, es decir, si lo tengo y está cerca, por ahí no le doy tanta atención, pero si lo dejo de tener, empiezo a decir, ya va, algo me falta, ¿no?
y entonces te empiezas a reencontrar a la distancia, que es como, que es desde el recuerdo, y el recuerdo lo construyes tú de acuerdo a cómo quieras hacer el recuerdo, porque tú y yo vamos a suponer, venimos del mismo país y nos graduamos juntas, y tú puedes reconstruir con los años un recuerdo de lo que fue nuestra graduación de Va una a ser manera y yo la distinto. puedo reconstruir de otra completamente distinta. Y yo la que extraño es la que yo reconstruyo, que además no es una versión fiel del original, es una construcción que tú haces para sentir que extrañas y que quisieras volver, porque yo creo que nadie se quiere sentir ingrato con aquellos que le dio la vida o al origen, sea país, familia, entonces hay una suerte de agradecimiento que tengo que mantener o que tengo que honrar a la distancia, es que voy a sufrir un poco, ¿no? Es Yo creo como que tengo que también, sufrir un poco, ¿no? pero también depende, ¿ah? Porque, a ver, a mí me suena que si es una migración forzada en los términos absolutos, por ejemplo, que te expulsan políticamente, o forzada porque no tienes empleo, porque la economía sí ya quebró tu país y tienes que salir a buscar sobrevivencia. Eso de lo forzado probablemente te lleva más al tema de no ser mal agradecido con tu país de origen, y quedarse como con un amor idealizado de lo que pudo ser porque te expulsaron, ¿no? Es como cuando alguien se termina las relaciones de pareja y, y se idealiza al que te cortó. Bueno, yo creo que cuando los procesos migratorios son un poquito más voluntarios, que no es forzado, sino que tú sales a buscar algo que no había en tu país o porque te interesa otra cosa o porque hay una sensación de apego, me da la sensación que la vivencia de la idealización del país es un poquito menor. O sea, porque el impulso es distinto, el impulso de salir a ver algo nuevo. Entonces, ¡oh, esto es mucho mejor que lo que tenía antes! ¡Oh, esto es súper distinto! En cambio, en el forzado, la sensación es que te quitaron algo. En el que no es forzado, la sensación es que tú vas a buscar algo, ¿no? Sí, Entonces, que estás te como en quitaron. posiciones distintas. Claro, que te quitaron o que te expulsaron, es decir, tú no, Claro, porque no hay no hay no una perteneces. sensación de yo me fui por voluntad propia, es decir, me Claro, sacaron, entonces tengo que rehacer mi vida, o sea, me cortaron, entonces, ¿qué voy a hacer? No quieres estar más conmigo, no quiero saber, te tengo que olvidar, entonces, claro. claro, puede ser así. También creo que cambia y sería interesante que nuestra audiencia nos contara en los comentarios, dependiendo de la edad. Yo me imagino que si tú migras más joven, eh, tienes también como menos, no sé si menos recuerdos, pero tienes como un mundo por vivir. Vas a ir a comerte el mundo, también depende de las circunstancias, ¿no? Pero vas como a empezar una nueva vida en otro país. Cuando tú migras a mediana edad, hace los 40, tú ya hiciste la mitad de tu vida en un país, tú dices, bueno, ahora voy por el segundo tiempo, lo voy a hacer en otro país. Y tienes más cosas que llenar de esta nueva balanza porque las tienes acá. Probablemente hiciste tu carrera universitaria, tuviste hijos, si lo calculamos como por edad, trabajaste y te formaste, entonces aquí tienes que empezar a llenar de recuerdos lindos esta para equilibrar. Los que se van, por ejemplo, a estudiar, terminan el colegio y se van a estudiar, es como, bueno, dale, voy por allá, ¿no? Pero yo creo que es interesante que no todos hacemos ese ejercicio de pensar en realidad a qué volvería y a qué no volvería. Porque si a mí me preguntan, hay cosas de hoy de Venezuela que yo creo que no toleraría de vivir allá, que no lo aguantaría. O sea, ciertas cosas que me acostumbré, no solo a sistema, de que funcione bien, ¿no? Sino dinámicas de vida y tú dices, yo no sé si yo hoy, 6 años después, si me voy, siento que sería otro desarraigo. Claro, es que además tú no has vuelto, porque yo he vuelto cada rato a Chile y entonces tengo súper claro, digo, ay, Dios mío, esto como que cómo lo toleré tantos años, o esto sí que lo extraño, y cuando vuelvo acá a mi casa es como, ay, por fin voy a un restaurante en que la gente me atiende bien. Eh, pero yo también tengo la sensación de que la idealización que se tiene del país de origen tiene que ver también con la percepción de cuánto uno encaja en eso. Sí, yo creo que en el fondo cuando tú llegas a tu país y descubres que ha cambiado tanto, es un espejo. Porque, o sea, a ver, el país ha cambiado.
obviamente, es que todos los países cambian, o sea, no es una burrada lo que estoy diciendo, el país ha cambiado, pero tú también has cambiado. Entonces, lo que uno se hace patente es que ya no encajas. Es que no tiene, es como si la sociedad y los pueblos fueran como un entramado y cada uno es un puntito en este entramado. Y este entramado ya cambió y en ese tejido nuevo no estaba contemplado tu hilo. Entonces, cuando tú llegas, te das cuenta que es parecido, similar, más o menos conocido, pero no hay un puntito para ti en ese lugar, que si eventualmente tuvieras que volver, tienes que reconstruir ese puntito. Entonces, esa sensación de limbo, a algunos les pega de distintas maneras. Les pega de ya no tengo raíces y a otros les pega de caramba, a lo mejor mis raíces ahora de verdad están en otro lado y tengo que soltar el pasado. Es decir, te pone en una situación que te lleva a tomar una decisión. O me aferro al pasado o construyo donde estoy y ya a lo mejor pertenezco, mi puntito, me guste o no me guste, parece que tiene más lugar en otro espacio, en otro país que en el de origen. Y eso también es desafiante. Para algunos será doloroso, para otros no. Pero es desafiante porque te lleva a la pregunta de, bueno, ¿dónde está tu hogar? Ah, Sí, o de dónde soy, ¿no? De dónde soy realmente, del país que me vio nacer o el país que me mm, formó o donde me estoy desarrollando, ¿no? Yo sí creo que esa construcción de hogar, creo que ha cambiado. Antes la migración también era como, el hogar es donde, si pensamos, por ejemplo, en la migración de posguerra, el hogar es donde está tu nacimiento, tus raíces, y lo otro es donde te tuviste que ir, ¿no? No se lleva. Hoy se construye un poco más la idea de hogar donde tú puedas establecer relaciones y donde tú te puedas sentir en casa, ¿no? Porque cuando pensamos mm, hogar, a diferencia de casa, que es más la estructura, el hogar es aquel lugar donde yo me siento en paz, donde yo mm, me siento tranquilo. Por sí, eso a veces nosotros decimos, no era la casa, sino el hogar. Es como, hay un símbolo distinto, ¿no? Yo creo que los migrantes llegamos a un momento en que nos empezamos a plantear, decir, ¿dónde está mi hogar? Porque tienes que tomar una decisión, porque no es solo algo que sientes y algo que pasa en el propio proceso de adaptación, es algo que voluntariamente tú decides, bueno, este es el momento de yo echar raíces acá, me voy a quedar, porque hay un tiempo de prueba, hay un tiempo que tú dices, bueno, voy a probar a ver cómo me siento, y en ese tiempo quizás extrañas más, o puede pasar también que extrañas más cuando te diste cuenta que ya te fuiste, que ya no vas a volver, ¿no? claro. Cuando tú dices, ya está, ya esta es mi casa, yo no voy a volver. Porque empieza a ser, si te va bien, si tienes hijos que están en el colegio, es decir, pegar la vuelta, yo no la veo como un fracaso, pero es como, bueno, es el viaje a la inversa, es volver a hacer lo mismo, pero de donde saliste, ¿no? Y es complicado, ¿no? Sí. Pero pasa también que a veces la idea de volver, creo yo, que la tienes fija, no tanto, como decíamos, ni en la máquina del tiempo, ni en un avión, sino que vuelves a reencontrarte con lo que tú eres, que hoy te identifica. Es decir, yo me siento mucho más venezolana, muchísimo más venezolana desde que estoy acá, porque me doy cuenta además allá que era venezolana, yo como que pasaba desapercibido que era venezolana y también nos asociaban con una familia argentina. Pero acá digo, yo sí soy venezolana, soy muy venezolana. Entonces te empiezas empiezas a armar una identidad donde sacas continuamente como la carta de yo soy venezolana. Yo te juro, Vivi, yo en mi vida había dicho tanto chévere como digo ahora, pero a veces lo puedo decir pensado, digo, yo quiero que sepan que yo no soy de acá, pero otras veces es como estás bien chévere, digo, ¿por qué lo uso tanto? Tienes que ser como esos juegos de la mente que te dice, ¿sabes qué? Muestra que eres de acá. Me pregunto Sí, si pero tiene una trampa eso. Tiene una tiene una trampa trampa, súper claro, importante tiene una porque trampa. los migrantes, muchos llevamos ¿cómo te dijera yo? Una trampa en el bolsillo. Cada vez que algo no nos funciona, podemos echarle la culpa a la migración. Cada Claro, vez que, es un sí, comodín. cada vez que algo no nos sale bien, es que el contexto no me entiende. Claro, el contexto me rechaza porque soy chileno. No entiendes mi sentido del humor. Estos nunca van a aceptarme como soy porque yo soy el otro, yo soy el de afuera. Que tiene un porcentaje de verdad, pero también tiene el riesgo
de que entonces es una trampa, porque si vas a estar el resto de la vida justificando tus errores desde la migración, es que yo soy muy chilena, entonces no puedo apagar la radio a las 11 de la noche. No, sí se puede apagar la radio a las 11 de la noche. O sea, si el barrio te dice que el día jueves se escucha música en el patio hasta las 11 de la noche, no hay ningún gen chileno que te impida apagar la radio, ¿no? Es una chiva. No, no, así que los chilenos la ponemos. No hay ningún gen que te lo impida. Tú puedes hacerlo. Pero hay una trampa y que uno siempre la tiene a mano de que muchas de las cosas que no te funcionan, de los malestares, de cuando te sientes triste o cualquier cosa, es muy rápido, muy fácil tomar, es que yo soy muy chilena, entonces por eso no me funciona. Y es una trampa, ¿no? Entonces yo, por eso digo que esta cosa de si estoy afuera me siento más chilena que antes, sí, puede ser, pero también yo lo miraría con cuidado de decir, no sería bueno también no ser tanto del lugar de origen, porque a la larga, si uno piensa así como que la identidad es construida, claro, hay un porcentaje importante que tiene que ver con los genes y con lo que viviste de chico, pero hay un porcentaje bien significativo que tiene que ver con lo que has vivido en el futuro. Entonces, yo de alguna manera también, que no sé, cuando hablamos de eso, volvamos a hablar después de las creencias limitantes, Ya llevamos muchas muchos veces, episodios, entonces nos perdemos con el... muchas de las creencias limitantes, esa es una de ellas, pues, que ahí tienes una trampa permanente, de decir, ahora soy más chilena que nunca. Mm, depende. ¿Para qué te sirve esa afirmación? ¿Te sirve para crecer o te sirve para la chiva? Para la chiva. Yo creo que algo importante es que entender que la identidad se va construyendo permanentemente. Siempre nos hicieron creer como, sí creo que hay algo que nos define y a ti te puede pasar. A mí me pasa me pasaba en Venezuela, que tú veías una persona y tú dices, este tiene pinta de argentino, pues se viste Al como argentino porque somatotipo camina, tal, sí. los gestos, la cosa, ¿no? Sí creo que lo utilizas, que solo cuando haces como el proceso reflexivo que estamos haciendo ahorita, dices, ya va, lo estamos haciendo así, pero también creo que es eso que tú dices, que es como un comodín, ¿no? Porque el migrante termina siendo siempre migrante, o sea, no vas a ser, no creo que no eres ni del lugar de origen totalmente, ni del lugar que te acoge, eres migrante, entonces habría que pensar en construir una identidad migrante donde tú dices, a mí la que más se me acerca de las que he estudiado es la de biculturalidad, que tú dices, empiezas a tejer de alguna manera voluntariamente, no es que se te pegan unas cosas y mantienes otras. Tú dices, del venezolano yo quiero mantener esto porque me gusta y me sirve. De esto quiero mantener, y del argentino voy tomando esto. Entonces es una construcción, un tejido que haces bastante consciente. Obviamente no pasa con los niños chicos, pero cuando migras a una edad donde tú puedes construir y haces una identidad donde pudieras poner lo mejor de los dos mundos, por decir algo, ¿no? O lo que más quieres que te identifique. Entonces, eso tiene una ventaja, pero quedas en la no identificación, porque te dicen acá te dicen de dónde sos. Entonces, claro, por ejemplo, a mí me ven y yo tengo pinta de argentina. Estas canas nada más son caribeñas, son argentinas, pero hablo muy venezolano y a veces yo entrego el DNI y me miran hablando, ven, y mi DNI es argentina. Y entonces me mira y no tiene número de DNI de extranjero, porque como yo soy hija de argentina, entonces venga hasta que te pregunte, le digo, no estoy entendiendo nada, tú eres argentino, diciendo, aquí hay no, soy migrante, es decir, nací en Venezuela, entonces, ¿cómo lo viven? Porque yo creo que parte del duelo migratorio, de ese duelo permanente, es que nos vendieron la idea de que el migrante siempre quiere volver y que tienes que volver como una suerte de agradecimiento y como no olvidar tus raíces. Y de repente tú dices, yo voy a amar siempre Venezuela, Chile o el país de donde me fui, pero no quiero volver, no quiero volver. Claro, es que a veces lo que tú amas no es tu país, o sea, porque eso como que te llama como al sentimiento patriótico, nacionalista. Pero a veces uno no ama el país, lo que uno ama es su infancia, o lo que tú amas como tu vida, que transcurrió en ese país con padres chilenos, venezolanos, ¿no? Em, como que se extrapola. Pero yo creo que esto como moviendo como la idea inicial, uno lo que más bien lo que intenta recobrar es la vida que dejó, que eso se mete en un discurso mucho más enredado y todo, pero en el fondo quiere la vida que dejó, que era esa vida, comillas, feliz, porque no necesariamente era feliz, pero es como todo tiempo pasado fue mejor, como que cuando eres migrante es como que eso se lleva al extremo.
por las circunstancias. No estoy diciendo que seamos como seres particulares que tengamos esa vivencia, sino que las circunstancias hacen que esas creencias, como todo tiempo pasado fue mejor, em, se Yo, vive más yo sí como en la pienso, piel, ¿no? yo sí pienso en volver y digo, yo quisiera que el avión estacionara en esta zona, o sea, estacionara en la universidad y me bajara, pero como yo la dejé ahí, entonces quisiera que llegara en diciembre para pasar las navidades en Valencia, en casa de mi hermano, que era mi lugar feliz. Es decir, tan manejado que tú dices, no quiero volver, quiero repetir, no quiero Claro, volver, quiero claro, repetir ese momento. O sea, es claro. una máquina del tiempo, quiero volver a ese momento donde pude disfrutar, pude estar y después me regreso. Entonces, de nuevo, no es eso, yo creo que sería esa como la frase, no es volver, sino repetir ciertos momentos que sientes que te identifican y que te marcan como por lo que tú eres ahora, ¿no? Este, y, y lo puedes hacer en el país, pues tal vez también tú dices, quisiera, por ejemplo, conocer el país donde estoy viviendo con ojos de turista, ¿no? Que te permite conocerlo desde otro lugar, ¿no? Que quizás nunca caminaste tus calles de tu Mm, país de origen de la misma manera que caminaste en las calles de un país que estás conociendo. No como ujú. migrante, porque como migrante creo que estás aterrado, ¿no? Quizás como esa visión del turista que está pendiente de cada detalle, que ves algo y te dices, bueno, no es tan bonito, pero bueno, vamos a tomar la foto, te buscas como el lado, pues claro, las vacaciones las pagaste y las vacaciones por ley tiene que ser buena, pues si no es un desastre. Entonces, tienes que buscarle el lado bonito. Entonces, quizás la idea que podamos dejar a nuestra audiencia es qué quieres repetir, qué Mm. quieres volver y qué puedes de alguna manera hacer como una manera de volver, que es tener, por ejemplo, creo que lo hemos hablado también como un rinconcito de tu patria. A mí la palabra patria no me gusta, me suena muy político, de tu lugar. Entonces tienes, por ejemplo, no sé, un cuadro, tienes algo que tú digas, yo lo miro y en ese rincón tengo esa cápsula, que para mí la visión, como lo ponías tú, de una cápsula, es como aquello que guardo, ¿no? Como en un cofre que se mantiene en el tiempo y que lo puedo abrir y va a estar ahí la esencia, desde olores, comidas, lugares, Mm. personas. Entonces, todos tenemos nuestro cofre del recuerdo de cosas que tenemos, que pensamos, y yo creo que ahí está la idea de volver, no físicamente, está en esas cosas porque tampoco me la quisiera traer, pero tú piensas a veces, tú dices, es que extraño mucho a mi familia, tráetela, no, bueno, tampoco para tanto, no quiero, no, porque tú hiciste un camino y que tiene un sentido, entonces pensar en eso, ¿no? En cómo cada uno de los Mm. que nos escucha eh, Es que es un piensa. ejercicio de soltar, porque la invitación en el fondo es como poder distinguir qué es lo que extrañas de verdad y de eso que extrañas, cuántos de nostalgia nomás, cuánto de verdad lo necesitas hoy, porque es distinto tener la foto de alguien que tener a ese alguien, o un recuerdo de ese alguien. Entonces, claro, tienes tu rinconcito de recuerdo, pero también identificar cuántas de esas ideas son limitantes, porque en realidad lo que estás haciendo es no soltar, ¿no? Como decimos, estas trampas. Entonces, a ver, ¿cuántas de esas ideas como mejor suéltalas? Porque en realidad me suena, me suena a chiva, como decíamos, ¿no? Me suena a chiva. Sí, totalmente, totalmente. Hay un montón de cosas. Uno lo puede hacer con la infancia. Yo tenía, por Mm. ejemplo, veníamos para acá a Argentina y había unas galletas que se llaman chocolinas que me las daba mi abuela. Y cuando a mí me mandaban chocolinas, que son unas galletas de lo más común, acá las consiguen en todos lados, no es una cosa que digas, ay, el dulce, no, no es una. Y yo comía chocolinas y me sabía a infancia. Y entonces era una cosa como cerrarlos, y aquí veo chocolinas y digo, no, ya no quiero, comí tanto como por recordar eso. Y nos pasa cuando vamos a comer a un lugar venezolano, ¿no? Hay como cosas que quieres, pero de nuevo, de ese momento. Entonces, eh, yo creo como para ir cerrando es qué cosas te llevan a ese lugar que dejaste, qué momentos repetirías, qué personas, con qué personas te reencontrarías y ver cómo puedes hacer, porque hoy a la distancia puedes mantener un montón digamos, la gastronomía ahora es casi universal, en casi todos los países
hay comida de todos los países. Y al La revés no, también, que no te sientas mal, que no si te no sientas extrañas. mal si a no extrañar, o que cuando te reencuentres con ellos digas ya no es lo mismo que antes. No te sientas mal, porque es así, ya no es lo mismo que antes. Entonces, como en el fondo es como aceptar que tú querías volver a un tiempo que por definición ya no es. Entonces guarda el recuerdo, guarda el tiempo y acepta que las cosas han cambiado, ¿no? Y que tú has cambiado, Y exactamente. también. Así que Exactamente. compártanos su experiencia, que es nostálgico. Como que no queremos dar ninguna receta porque es como pura divagación en relación al tema, pero porque es muy complejo. Así que compártanos su experiencia, cómo es esto de querer viajar en el tiempo, y si se sienten extraños cuando vuelven a su país o no. Y la pregunta clave es, eso sí, es, a ver, ¿cuánto de esto es una creencia limitante? O una trampa, como decíamos, Sí, qué trampa nos queremos hacer. sí. Así que bueno, compártanos en nuestro Instagram o en las plataformas que escuchen el episodio y así vamos haciendo una conversación sobre estos temas tan sentimentales y tan subjetivos de volver. Como siempre, muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Gracias. Chau. Esto fue Hablemos con acento propio. Distintos acentos, muchas historias. Si te gusta este podcast, recuerda seguirnos y suscribirte.